Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos sean todos a este su programa Edificando por la Palabra. Joel Ispayano, un servidor. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Hoy tenemos un tema muy importante y es el tema de el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Por qué debo ser cristiano? ¿O por qué debo de tratar de escuchar la voz de Cristo? La Biblia dice, Jesús hablando, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Vamos a ver por qué hay un grupo de personas que escuchan la voz de Cristo. Vamos a ver qué hay que hacer para que este grupo de personas escuchen la voz de Cristo. Pablo dice en una ocasión, pero ¿y cómo ellos van a escuchar si no hay quien le predique? Entonces, ¿qué está pasando con el Evangelio? Particularmente yo puedo decir o pienso que no se está predicando el Evangelio. Aunque la palabra dice en el libro de Daniel, creo que es su capítulo 12, que para los últimos tiempos quien predique la palabra va a ser como una estrella en el cielo. O sea, que va a brillar, va a estar lejos. No todo el mundo predicará la palabra. En estos tiempos tenemos muchas personas que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar evangélicos, pero que no predican de la palabra. No te predican de la Biblia. Te predican de psicología, te predican de filosofía, te predican de ciencia, pero no te predican de la esencia, de la fuente del Evangelio que es Cristo. El corazón del Evangelio es el Espíritu Santo. Ese es el que llevamos dentro. Pero Cristo, mediante la palabra, es el que nos convence de pecado. Ahora no. Hoy tenemos a personas que nos dicen que estábamos equivocados, que la Biblia se equivocó, que la tradujeron mal. Pero sí podemos entender algo, o que yo puedo entender particularmente, que estas personas se pueden hacer llamar evangélicos, se pueden hacer llamar cristianos, pero ni son evangélicos ni son cristianos. Pablo fue una persona que predicó mucho el evangelio. Fue el principal impulsor del evangelio a los gentiles. Eso fue Pablo, Saulo de Tarso. Y Pablo, en el capítulo 18, 19 y casi llegando al 20 del libro de los Hechos, habla de algunos acontecimientos que yo estuve estudiando hoy para ver cómo puedo ilustrar por la palabra a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a ver el poder del Evangelio, según Pablo, en el libro de los Hechos, su capítulo 18, 19, casi llegando al 20. Vamos a ver algunos acontecimientos que le pasaron a Pablo y cómo él lo contrarrestó con el poder del Evangelio. Cómo Pablo pudo defenderse y qué hizo Pablo o qué hizo el Evangelio a través de Pablo. Vamos a leer, para iniciar esta locución, pidiéndole primero a Dios y su Espíritu Santo que nos ayuden a poder interpretar las Escrituras y que si no es así, si estamos mal, que sea Él perdonándonos, porque es un agravio, es un problema predicar el Evangelio fuera de su contexto. Decir algo de la palabra de Dios distorsionado es muy peligroso. Y yo le pido a Dios que me ayude, que venga la luz, que venga el Evangelio, que venga la palabra a mi mente para yo poder exponérsela a todos y cada uno de ustedes. En el libro de de los Hechos, su capítulo 18, versículo 1, dice la palabra así: por ser palabra de Cristo, de Dios, será leída bajo la comunión del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y cuando Silas, vamos a pararlo ahí. Aquí nos dice que Pablo se encontró con Aquila y Priscila y que se quedó con ellos porque eran del mismo oficio. ¿Por qué Pablo se queda con ellos? Y cuando dice que eran del mismo oficio, dice la palabra que hacían tiendas, o sea que se dedicaban al mismo oficio. Ambos hacían algo, hacían tiendas, o sea que Pablo trabajaba. Esto tumba la idea de muchas personas que utilizando un verso bíblico, que es el verso muy famoso, el que vive del altar, que coma del altar, dicen que no tienen que trabajar porque Dios los ha llamado a tiempo completo, utilizando precisamente a Pablo como ejemplo. Pues mire, su ejemplo, que era Pablo, tenía un oficio. Como Aquila y Priscila, era hacedor de tiendas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo en el libro de Tesalónica también habla de muchas ayudas que le hicieron Silas y Timoteo. Yo particularmente entiendo que luego de que Silas y Timoteo ayudaran a Pablo, entonces sí Pablo se entregó por entero a la obra de Dios y así dejó de trabajar. Pero el cargo de Pablo y el caso de Pablo no es el caso particular de todos y cada uno de nosotros, porque yo creo que nadie se puede entregar como Pablo se entregó a la obra de Cristo en aquella época. Aquí iniciamos con la ciudad de Corintio, donde Pablo le tocó predicarle. La ciudad de Corintio era una ciudad culturalmente importante en aquellos tiempos. Era una ciudad grande y de gran comercio. Pero, moralmente hablando, Corintio era igual o peor que Sodoma y Gomorra. Su religión giraba en torno a una diosa, la diosa Afrodita, que para ellos era en aquel entonces la diosa del amor. Las mujeres, había muchas prostitutas en la ciudad de Corintio. Era tanto así que había un templo en el cual las prostitutas se supone que eran sagradas y para ellas santificarse tenían que acostarse con hombres. Hasta esto llegaba la fornicación y hasta esto llegaba la perversión de la ciudad de Corintio. Tanto así que cuando una persona estaba pervertido, cuando una persona era un perverso de mente y de corazón, en la ciudad de Corintio las personas acuñaron la frase de decirle que estaba corintizado. O sea, que una persona que estaba corintizado era una persona que estaba perdido. Y Pablo sigue a Corintio y sigue predicando el evangelio porque él entendía que la palabra de Dios era eficacia y plena para el arrepentimiento. Pablo solo hacía eso. Pablo hacía eso. Predicaba la palabra de Dios. Y Pablo predicó tanto la palabra y muchas veces ya con el cansancio de que venía de otras ciudades, Pablo a lo mejor se sentía un poco hastiado o cansado, vamos a decir así. Y el mismo Señor es el que de una manera u otra, o no de una manera u otra, a través de una visión, incita a Pablo para que Pablo siga predicando. Y el Señor le dice a Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9, le dice lo siguiente, en una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía muchas personas en esa ciudad que había preparado de antemano, como dice la palabra. Pero ¿qué era necesario para que esas personas creyesen? Que Pablo predicase la palabra. Entonces, ¿para qué sirve el evangelio que Pablo le está predicando a estas personas?
para que un pueblo moralmente muerto o un pueblo totalmente inmoral pueda conocer a Dios a través del Evangelio. Entonces, aquí podemos ver cómo el Evangelio, a través de la palabra de Dios, ha hecho que Pablo lo predique y que esas personas de Corintio se conviertan. Estas personas de Corintio se convirtieron al Evangelio. ¿Pero por qué se convirtieron? Por la palabra que Pablo predicó. Muchas personas se levantaron contra Pablo, pero el mismo Dios no lo abandonó. El Señor lo incitó, le dice, predica la palabra. Aquí nadie te va a poner la mano porque yo estoy contigo. Más adelante, cuando Pablo comienza y Pablo sigue predicando la palabra, nos dice que Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo duró 1 año y 6 meses. Pablo le escribió a los Corintios 2 cartas. Y Pablo, entendiendo que estos en algún momento podían errar. ¿Cómo errar? Hoy en día hay personas que a todos le llamamos libertad. El mismo Pablo utiliza la palabra y dice, esto es libertad, no libertinaje. De eso se trata el Evangelio, de libertad, no de libertinaje. Y Pablo, en 1 Corintios 6, capítulo 9, le dice lo siguiente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cálmense, espérense, no cometan errores. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hoy, en el nombre del amor, muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hacen estas cosas. ¿Por qué? Por no entender la palabra de Dios. Aquí Pablo le habla claro de quiénes no heredarán. Sigue diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán los reinos de Dios. Aquí Pablo no hace un pecado más grande que otro, ni los avaros. Muchas personas no roban, muchas personas no blasfeman, muchas personas no son fornicarios, pero son avariciosos, son avaros, como dice la palabra. Dice que no heredarán el reino de los cielos. Dice, y esto erais algunos. O sea, Pablo aquí está haciendo ¿qué? Relatando la conversión. Aquí hubo una conversión, porque Pablo le dice, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Pablo aquí le está explicando claro, ya ustedes no son lo que eran. Ya la palabra de Dios entró a ustedes. Ustedes escucharon y entendieron la palabra de Dios por la voluntad de Él y por la gracia de Él. Y hoy ya ustedes han sido lavados. Entonces, aquí vemos cómo Pablo, a un pueblo que estaba moralmente muerto, Pablo le da vida a través del Evangelio. Y eso es lo que yo quiero que muchas personas entiendan. Cualquier mensaje que tenemos en la calle no vivifica a nadie. Muchos mensajes de estos tiempos lo que hacen es que nosotros nos sintamos bien, pero muertos. Porque si hay algo que hace al hombre sentir vivo es el pecado. El pecado te hace sentir vivo, pero es muerte. Entonces, ¿qué hace Pablo con ellos? Le predica la palabra y vivifica a un pueblo moralmente muerto. Personas que se echaban con varones, personas que se emborrachaban, personas que adoraban a otros dioses, personas que hacían de todo. Y Pablo, mediante la palabra del Espíritu Santo, mediante la Biblia y el poder del Espíritu Santo, cambió a todo un pueblo. Y el Evangelio llegó a la ciudad
de Corintio. Y muchas de esas mujeres que a quien adoraban eran a la diosa Diana, a la diosa Afrodita, dejaron de adorarla. Esas mujeres que se raspaban los cabellos, Pablo le decía que en las congregaciones tenían que usar el velo hasta que el pelo le creciera. ¿Para qué? Para marcar la diferencia entre ellas y las prostitutas de la ciudad de Corintio. Así estaba la ciudad de Corintio y el poder del evangelio entró. Pero el poder del evangelio no solamente sirve para vivificar a una persona o a una ciudad moralmente muerta. El poder del evangelio sirve para traer a una ciudad o a una persona del error. ¿De qué tipo de error? Del error doctrinal, del error religioso, de cualquier tipo de error. Y de muchas veces nosotros entender que conocemos todas las escrituras. Como fue el caso de Apolos. En el libro de los Hechos, su capítulo 18, versículo 24, vamos a leer. Dice la palabra así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vamos a dejarlo hasta aquí para seguir más adelante. Primero nos dice que Apolos venía de la ciudad de Alejandría. ¿Qué era la ciudad de Alejandría? La ciudad de Alejandría era una ciudad culturalmente poderosa. ¿Cómo culturalmente poderosa? Era una ciudad que tenía muchos conocimientos e incluso de esa ciudad es de donde se traduce el Antiguo Testamento desde el hebreo hasta el griego. De ahí sale la Biblia, la Septuaginta o la Biblia de los 70. De esta ciudad había mucho conocimiento, una ciudad al norte de Egipto. Ahí quedaba Alejandría. Y Apolos era un hombre elocuente que venía de ahí, o sea, era un hombre inteligente, pero tenía mucho conocimiento, pero había algo, solamente tenía el bautismo de Juan, no tenía el bautismo de Cristo. Entonces, dice la palabra, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. No, perdón. Vamos a leer, perdón. Ok. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más correctamente el camino de Dios. Aquí estuvo el evangelio. Apolos no tenía conocimiento, pero todo lo que sabía, lo sabía por el bautismo de Juan. Cabe destacar lo siguiente, en el primer siglo, como ahora, hubo también una división. Juan es la persona que viene a preparar el camino para Cristo, como dice la palabra. Recuerden, el hijo de Elizabeth, el hijo de Isaí, de Zacarías y todo eso. Ese era Juan, que después padre, que fue bendito del vientre de su madre y todo eso, primo de Jesús, preparado para allanar el camino. Él mismo dice que él no es digno de atarlo perfecto. Ese es Juan. Pero ¿qué sucede? Cuando el corazón del hombre es el que falla, siempre tenemos problemas. Para el primer siglo se dividió en dos grupos. Personas cristianas y personas que solo siguieron el bautismo de Juan y que siguieron una religión. Y en nombre de Juan, por el mundo, hay muchas religiones. Eso también hay que destacarlo. Entonces,
Apolos era una persona que solamente tenía el bautismo de Juan. Aquila y Priscila son los que lo traen, lo toman aparte y lo instruyen bien en el Evangelio. Entonces, aquí sí dice la palabra, dice, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí hay un punto muy importante. A los que por la gracia habían creído. No hay forma de que el hombre crea si no es por la gracia de Dios. Como dice el libro de Éfesos, esto no es de nosotros, sino de Dios. Ahora, ¿cómo usted puede creer? ¿Cómo usted cree en el Evangelio? Escuchando la palabra de Dios. Solo así se puede creer en el Evangelio. Usted escucha la palabra de Dios y Dios pone su gracia y usted procede al arrepentimiento con fe. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él predicaba y predicaba de algo que él conocía y entendía. Viene con Aquila y Priscila, lo instruyen bien y el hombre se vuelve un elocuente y después está discutiendo con judíos y demostrando que Jesús es el Cristo. Escuchó la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Ya vemos que el evangelio no solamente pudo de una manera u otra sacar a una ciudad como Corintio de su inmoralidad, sino que en Éfeso, aquí en Éfeso, Apolos aprende a predicar el evangelio y puede enseñarle a otro. También el evangelio aquí sacó a un hombre de su error. Pero este nada más no es el evangelio. El evangelio nosotros tenemos que verlo como una instrucción para nosotros poder corregirnos nosotros mismos. La Biblia dice en el libro de Timoteo que el evangelio nos prepara para toda buena obra. Entonces, vale la pena que nosotros nos preguntemos lo siguiente. Vamos a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros para el evangelio? ¿O con qué nosotros podemos confrontar el evangelio en nuestras vidas? Si estamos usando el evangelio en nuestras finanzas, si lo usamos en nuestra casa, si lo usamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros pastores. Vamos a ver si estamos utilizando correctamente el evangelio. Vamos a ver si somos verdaderamente evangélicos. Pero tenemos otro acontecimiento que también sucedió en el libro de los Hechos, su capítulo 19. Le dije que esta enseñanza es desde el 19, del 18 al 19. En el libro de los Hechos, su capítulo 19, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquí tenemos otro acontecimiento. El mismo grupo de personas que se habían distorsionado buscando o adorando a Juan, vamos a decir así, entonces vienen y proceden a un verdadero arrepentimiento en el nombre de Jesús.
Todas estas cosas acontecieron. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí el Evangelio es capaz de corregir un error y una mentira. Entonces, tenemos a un Evangelio haciendo tres cosas en tres acontecimientos. Saca a un pueblo como la ciudad de Corintio de la inmoralidad. Corrige a Apolos para que Apolos pueda instruir a los judíos. Y a estos que habían creído y que solamente llevaban la doctrina de Juan, los ha sacado de una mentira. ¿Pero qué es una mentira? Muchas veces. Una mentira muchas veces es lo que acontece con nosotros hoy en día, tratando de vivir un evangelio falso. Un evangelio falso. Un evangelio no según la Biblia. Muchas veces un evangelio fuera hasta de la tradición cristiana, que toda tradición debe de ser contemplada con la Biblia, pero hasta de la tradición fuera muchas veces un evangelio. Entonces, entendemos todas estas cosas, pero el evangelio también es capaz de sacar a un hombre o a una ciudad de la idolatría. Vamos a ver esto en el libro de Hechos, su capítulo 19, versículo 9. Éfeso era una ciudad sumergida en la idolatría, en el paganismo, en el ocultismo, en todo eso. Ahí estaba sumergida Éfeso. Era tanto así que adoraban a la diosa Diana. A esta le hacían muchísimas estatuas, muchísimas cosas, y esto era un problema en Éfeso. Y vamos a leer qué dice la palabra. Dice lo siguiente: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así yo veo personas hoy que dicen: no, yo tengo el don de sanidad. Si usted tiene el don de sanidad, yo creo que podemos llevar una camisa suya a cualquier hospital y los enfermos serán sanados. No. Usted no tiene el poder. Quien tiene poder es Cristo. En esta época de nuestras vidas, a Cristo simplemente le pedimos con súplicas y que Él haga su voluntad. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí habían personas que entendieron mal el evangelio, siendo judíos. Personas siendo judíos entendieron mal el evangelio. Eran exorcistas, eran brujos. ¿Y qué dijeron? Por el mismo poder que tiene Pablo, el que predica a Cristo, yo te exhorto tal cosa. Y no pudieron. Porque el evangelio no es eso. El evangelio es un arrepentimiento a nuestros pecados. Ese es el evangelio. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron y desnudos.
Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de ellos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia negra, los libros y los quemaron los delantares y todos, y hechas las cuentas, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mira, hermano, 50,000 piezas de plata para aquella época era un tesoro. Y todas estas cosas, esas personas la dejaron por el poder del Evangelio. Aquí tenemos un poder del Evangelio trabajando en ciudades de una manera magnífica. ¿Por qué? Porque tenemos a un poder del Evangelio en esta parte, haciendo que personas que vivieron toda una vida idólatra, una vida tratando de paganismo, creyendo en dioses que ellos mismos habían creado con sus propias manos, aceptaron el Evangelio. Por eso Jesús dice en su palabra que este Evangelio será predicado a todo el mundo. Por eso cuando la palabra dice que este Evangelio será predicado a todo el mundo, nosotros como cristianos no debemos de temer. No, hombre. Nosotros como cristianos no debemos de temer y no debemos de cansarnos de predicar el Evangelio. Cuando el Evangelio es abrazado de corazón, las tinieblas retroceden. No hay tiniebla para un Evangelio abrazado de corazón. Bendito sea Cristo. No hay tinieblas para un Evangelio abrazado de corazón, ni para el pueblo, ni particularmente para una persona. Entonces, nosotros no debemos de tener miedo a muchos acontecimientos sociales que están pasando ahora. No tenemos que tenerle miedo a la OEA, a la ONU, a ninguna de estas instituciones pro aborto, a estas instituciones que están tratando de que el Evangelio no se predique. En estos días yo estuve leyendo un artículo de que un parlamento europeo dice que la religión es un problema e incluso van a penalizar en España, estuve viendo eso, a las personas que prediquen el Evangelio a otras personas que sean homosexuales, lesbianas, etc. No quieren el cambio de pensamiento. Esto es un mundo, estamos viviendo en un mundo oscuro y la única salvación es el Evangelio. Que las personas puedan escuchar la palabra. Pero por otra parte tenemos a personas que no están predicando el Evangelio, que no estamos inventando muchísimas cosas y que si en la antigüedad y que tal cosa no era así y que Jesús no era así y que Pablo no era así y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia a través de las Escrituras. Y lo malo es que sabemos la verdad la sabemos, pero no queremos entender estas cosas. Dios entró en la vida de esas personas a través del Evangelio para cambiarlos. Y los cambió a través del Evangelio. Cuando alguien me pregunta a mí qué hay que hacer para poder aceptar a Dios, yo me doy cuenta de que no está entendiendo este Evangelio. Porque es que lo que tú estás cambiando es cambiar todo por nada. Es que cuando tú entiendes que Jesús viene para salvarte del infierno, tú debes de entender que cualquier cosa que tú tengas queda por basura, como dijo Pablo en una ocasión. Entonces, el Evangelio rompe todo lo que son culturas idolátricas. El Evangelio rompe todas estas cosas, pero es cuando el Evangelio es predicado con claridad y cuando el Evangelio es predicado con la verdad.
Muchas personas entienden que predicar de cualquier cosa o que vivir una vida moralmente correcta es ser cristiano. No, no, no. Vivir una vida moralmente correcta no es ser cristiano. Acudir al Evangelio, acudir a Cristo en arrepentimiento y fe es la fuente del Evangelio. Pero las personas hoy buscamos muchas cosas menos a Cristo. Pero esto no pasa por casualidad. No. El Evangelio representa un peligro para el mundo en el cual estamos viviendo. La Biblia dice en el libro de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, el Evangelio vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras del hombre son malas. Por eso el Evangelio representa un peligro. Cristo representó un peligro y por eso lo mataron. Porque era un peligro. Cristo era un peligro. Cristo para una sociedad corrupta es un peligro. Por eso los predicadores de esta época gustan tanto, porque no representan peligro para nadie. Los predicadores no representan un peligro para nadie. Ellos no representan peligro porque están predicando lo que la gente quiere oír. Están alimentando el morbo. Yo te voy a decir un misterio, algo que tú no conoces. Yo ahora te voy a enseñar algo que tú nunca escuchaste. Muchas veces estas son palabras vacías y muy lindas, muy elocuentes, muy sofisticadas. Son muy lindas, muy elocuentes, pero no salva. La palabra que salva es la palabra de Dios, la Biblia. Y es la norma de fe y conducta de todo cristiano verdadero. El llamado al arrepentimiento es el siguiente: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Ese es el llamado del arrepentimiento. Bendito sea Cristo. Entonces, nosotros no podemos entender que hay otro evangelio. No, no, no. Hay un solo evangelio. Sino que muchas personas lo pervierten. Y es como ha pasado aquí. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperando en Dios que esta palabra haya llegado a todos y cada uno de ustedes. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Hasta la próxima. Hasta una próxima entrega de Edificando por la Palabra. Dios le guarde.